y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Cuando no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Familia, acompáñenme a orar, y mientras que cantamos, que va muy de la mano con lo que vamos a ver en esta mañana, quiero orar en base a 2 versículos. Primero en Miqueas, que dice: volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Padre, lo cantado, Dios, cimentado en tu palabra, nos recuerda que lo que cantamos son convicciones bíblicas saturadas de tu palabra, porque es la única verdad en cual nuestra alma quiere anclarse, Dios. Y te pido, Padre, que en esta mañana, mientras que venimos juntos como iglesia, recordarnos, Dios, que tú has hecho el milagro, y esto es: tú nos has perdonado. Padre, yo ruego, Dios, que tú permitas en esta mañana y caiga sobre nosotros el peso de esa verdad, que aquel que pueda legítimamente decir: Él me ha perdonado en Cristo. Qué gran regalo inmerecido. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Oh Padre, que aquel que escucha eso y lo vea quizás como un juego, lo vea como religiosidad, lo vea como tradición y no ha llegado a su corazón, Padre, yo ruego que hoy esa verdad llegue a ese corazón, y a aquellos que ya la hemos escuchado por años y quizás es tan repetitiva y tan de tanta costumbre como cualquier otra frase, que hoy venga de una manera fresca el recordarnos que en verdad en Cristo tú nos has perdonado. Así que gracias, porque podemos venir a tu trono con toda confianza, seguros no de nosotros, pero de aquel que se entregó en una cruz para morir por nosotros. Gracias, gracias Dios por entregar a tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Qué gran bendición continuar con Marcos, ya entrando hoy al capítulo 2. Y creo que en la buena bondad de Dios nos ha permitido como alinear todo, tanto los cánticos, en la prédica que vamos a estar meditando en esta mañana, que Chafik leyó esos versículos, y para que de alguna manera no simplemente escuchemos los cánticos y estudiemos los textos o el texto que vamos a ver, los versículos, quiero ayudarte a recordar una escena que posiblemente, si has visto la película El Progreso del Peregrino, o si has leído el libro del Progreso del Peregrino, The Pilgrim Progress, hay una escena que esta semana lo veíamos con mis hijos y con mi esposa, estudiando para esta prédica,
me recordé de esa escena de la película y le dije a Gaby cuando llegamos a casa, quiero que hoy veamos esta película. Nos tomó 2 días para verla con nuestros niños. Pero en pocas palabras, la escena es la siguiente. En esta película o libro hay uno de los autores o personajes principales que es Christian. Y Cristiano comienza a entender que en realidad el peso de su pecado delante de este Dios santo es severo. O sea, no es cualquier peso. Y de manera gráfica, para que uno lo pueda ver, él comienza a cargar como con una maleta, por así decirlo, y comienza a inclinarse, bien jorobado por su propio pecado. Comienza a sentir este peso tan severo porque ha escuchado, ha leído y ha visto que alguien más salió a buscar a este Señor en esta ciudad celestial. Entonces el camino, él bien culpable por su propio pecado, él comienza a caminar y se encuentra a uno que se llama Evangelista. Y Evangelista le dice, sigue caminando hacia la ciudad celestial para que cuando llegues a la ciudad celestial tú puedas ver a este rey. Entonces él sigue con este peso que cada vez más se hace más serio, más severo y más pesado. Y él sigue y sigue y sigue caminando. Y camino a la ciudad celestial se encuentra no con el rey, pero se encuentra con uno que se llama el mundano o worldly wise, creo que se llama en inglés. El mundano le dice, no es por ahí, sigue más bien por aquí. Entonces lo desvía de la ruta hacia la ciudad celestial y desviado ya y bien perdido, llega a otro lugar que se llama la montaña de la moralidad. Y estando en la montaña de la moralidad, es una montaña bien grande de piedras, sale este personaje que se llama legalidad. Y legalidad le dice, mira, yo te ofrezco quitarte ese gran peso que tienes en tu espalda con tu conciencia, ofrezco realmente liberarte de ese pecado y de esa culpabilidad solo y solo si tú subes aquí obedeciendo todos estos mandamientos. Sube hasta donde yo estoy y yo te voy a quitar esto. Obviamente Cristiano con este gran peso, temeroso, empieza a caminar hacia la montaña y con tan solo intentarlo se da cuenta que no puede. Cae porque no puede ni obedecer ni tampoco puede subir por su propia cuenta. Al final, como ustedes saben, y para no arruinarles toda la película, que la vayan a ver con su familia, Cristiano sigue caminando, pero cada vez más él entiende el peso del pecado y es tanto que él trata de quitarse esto, y no es sino hasta una escena que él sigue subiendo y de repente comienza a ver hacia lo lejos lo que es la forma de la cruz. Y al mirar cada vez más hacia la forma de la cruz, comienza las correas de esta gran maleta a romperse cada vez más. Y comienza a sentirse cada vez más libre, cada vez más libre, cada vez más libre. Porque ha entendido que lo único que puede quitar esa culpabilidad y ese peso por el pecado es una persona llamada Cristo. Él entiende cada vez más que esta obra sustitutiva de Cristo, esta muerte expiatoria que le hace libre, el cual tomó su lugar por él. Y vemos la película que él se siente por fin libre, se siente ya aliviado por el peso que se le fue quitado, y él entonces poco a poco va llegando hasta encontrarse con el gran pastor que este es Cristo. Algo así vemos en esta escena hoy, en Marcos 2 del 1 al 12. Y lo vamos a ver, y mi oración ha sido realmente, sea que tú ya hayas experimentado esa liberación en el sentido de quitarte ese peso de encima o que se te quitó ese peso de encima. Si ese ha sido tu caso, o que tú puedas rendirte ante este gran Señor, porque no hay nada mejor que realmente saber que estás delante del Dios Santo siendo no culpable porque Cristo dio su vida por ti. Pero si tú no has conocido a este Cristo, y si tú has venido hoy aquí, sea que hayas venido ya por mucho tiempo a la iglesia o estás viniendo hoy y tú sabes, porque la conciencia te está martillando que eres culpable, no pienses que esa culpabilidad se va a ir por buenas obras, porque te vas a encontrar subiendo la montaña de la moralidad hasta llegar al punto en que vas a tener que entender que no te va a librar esto. Que hoy puedas ver por medio de la sanidad de Jesús de un paralítico que la sanidad más importante de este hombre no era su sanidad física, pero su sanidad espiritual. Por tanto, vamos a ver dos cosas según los versículos que leyó Chafik esta mañana. Vamos a ver una sanidad superior, la cual yo le llamo una sanidad superior, del versículo del 1 al 5, y ya del 6 al 12 vamos a ver entonces otra que es la sanidad inferior. Le llamo inferior no porque sea en el sentido menos necesaria para uno si uno está enfermo físicamente, pero yo quisiera ayudarte a entender que ante la necesidad física, nuevamente, hay una necesidad mayor y superior que es tu necesidad espiritual.
Entonces, de una sanidad superior, del 1 al 5, a una sanidad inferior del 6 al 12. Así que comencemos con el versículo del 1 al 5. Algo que quisiera mencionar, que he estado pensando mucho, si has estado con nosotros, sabes que estamos en el Evangelio de Jesús, según Marcos, y ya hemos estado caminando por varios ejemplos del poder de Jesús para sanar a los enfermos. Y quiero reconocer que, dado a la circunstancia de nuestra iglesia, hay varios de ustedes que están enfermos. Hay varios que están o pasando por diferentes circunstancias de salud, y yo no creo nuevamente que esto es un accidente. Yo creo que Dios en su amorosa providencia nos ha permitido estar estudiando más de cerca, sí, el señorío de Cristo ante la enfermedad, pero el señorío de Cristo al sostener aún la enfermedad, para que sea que estés enferma o enfermo, tú puedes recordar que tú tienes un Salvador al cual puedes venir. Un Salvador que te sostiene, que te guarda, uno que es soberano y te está ayudando a recordar, mientras que estudiamos Marcos, que tú tienes un Cristo que es todo suficiente. Un Cristo que puede sanar. Un Cristo que una enfermedad no le es limitado. Un Cristo que es poderoso. Pero de igual manera, creo yo, que si tú no estás enfermo y tú dices, bueno, a mí realmente no tengo ninguna enfermedad, estoy bien, nada de esto se aplica a mí ahora, por lo tanto estas enseñanzas no son para mí, son para mi hermana o mi hermano que está enfermo. Yo quiero recordarte algo y es lo siguiente. Tú puedes y debes aprender cómo es que se ve la enfermedad desde una cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque todos aquí estamos en un mundo caído. Y en un mundo caído, o vas a ver personas a tu alrededor que amas que se van a enfermar, o también tú te vas a enfermar. Ahora, sería mucho más fácil para mí mentirte y hacer lo que muchas personas pueden decirte de los púlpitos: Dios quiere tu sanidad y te va a sanar, tú nunca te vas a enfermar, pero eso sería violentar el texto, violentar la palabra de Dios y violentar la soberanía de Dios. Entonces, sea que estés enfermo y pasando una dificultad, recordarte que tienes un gran Salvador, que está contigo, que si quiere, Él puede sanarte, pero a la misma vez, si tú no estás enfermo, que Dios nos prepare para tener una teología bíblica del sufrimiento y la enfermedad. Porque en el momento de una enfermedad, al traer realmente una cosmovisión bíblica de lo que es Dios y la enfermedad en un mundo caído, no se va a hacer más fácil la enfermedad, pero sí vas a poder recordar las verdades que has conocido y venir ante aquel Dios que tiene control de absolutamente todas las cosas. Por tanto, no cierres tus oídos si no hay ninguna enfermedad en tu vida, pero Dios quiere que te prepares para ayudar a otros, consolar a otros en medio de la enfermedad, y a la misma vez para que tú te prepares si es que en su voluntad Él desea que pasemos por una circunstancia en la cual nadie quiere. Pero ante la enfermedad o la falta de enfermedad, confiamos en el mismo soberano, sabio y suficiente Salvador. Esto es lo que estamos tratando de investigar cada vez más. Esta soberanía de este Dios tan perfecto y tan soberano, el cual nos permite realmente aprender lo que Cristo quiere para nosotros. Entonces, al tener este fundamento bíblico, pareciera repetitivo, otra vez nos encontramos con otra persona sanada por Jesús. Y ya es algo que ya hemos visto y otra vez se puede hacer repetitivo, pero por lo que nosotros nos olvidamos muy a menudo de las cosas, Dios quiere que nos recordemos de las cosas. Es importante nuevamente meditar y meditar diariamente en que ante toda prueba nuestro Dios está con nosotros. Que ante toda circunstancia es el poder de Jesús para sanar. Pero nuevamente, aquí, como lo hemos visto en las prédicas anteriores, hay algo que es muy importante para Jesús. Y es la seriedad del ámbito espiritual. Él le da una seriedad al ámbito físico, a la enfermedad, pero para Cristo lo más importante nuevamente de tu vida y para mí es lo espiritual. El poder de Jesús no simplemente en el ámbito físico, pero el poder de Jesús también es en el ámbito espiritual. El poder de Jesús es sobre lo terrenal, pero el poder de Jesús es sobre lo eterno. Y ahí es donde nosotros tenemos que, por así decirlo, nadar y navegar ante estas dos verdades. Cristo tiene poder sobre lo terrenal, sí, pero Cristo también tiene poder sobre lo eterno. Cristo tiene poder sobre lo físico, sí, pero a Cristo también le interesa lo espiritual. Estas son las dos realidades que encontramos en los evangelios. Entonces, en esta historia, precisamente, nos damos cuenta de estas dos verdades. Siempre y cuando la balanza caiga sobre lo espiritual.
Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Cristo comienza con este individuo hablándole de lo espiritual antes de hablarle y sanarle en lo físico. Cristo va directamente a la necesidad mayor de este individuo como la necesidad mayor de nuestras vidas. Cristo nuevamente regresa entonces a Capernaum, donde ya él estaba anteriormente, lo vimos ya en el capítulo 1, que él estaba en Capernaum, y en Capernaum también vimos que Cristo ya había sanó a la suegra de Pedro, sanó al que tenía el espíritu inmundo y sanó a todas las multitudes. Por lo tanto, las multitudes regresan posiblemente a la misma casa donde Cristo se había quedado anteriormente. Creemos que puede ser la casa de Pedro, pero independientemente de donde estaba, él llega nuevamente a la casa y llegan nuevamente las multitudes ahí para poder él hacer lo que él ya estaba haciendo antes, y es sanar. Ahora, algo pasa aquí y tenemos que recordarnos de esto. Jesús les enseña la palabra. Lo que nosotros damos en el versículo 1 es: cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra. Ahora, podemos nuevamente pasar por alto esto y decir, bueno, Jesús les enseñaba la palabra, ya hemos visto esto, pero es muy importante que nosotros nos detengamos y pensemos por qué el énfasis de Jesús en enseñar la palabra. ¿Por qué es necesario nosotros recordar cuál era la misión de Cristo? Él vino y trajo sanidad, pero su misión principal era enseñar la palabra, apuntándose a sí mismo como aquel cumplidor de la palabra. Lo hemos visto anteriormente. Cristo nuevamente les recuerda y nos recuerda que como criaturas terrenales nuestro énfasis a veces, o la mayoría de las veces, es acomodarnos tanto a el mundo en el cual estamos, acomodarnos tanto a donde estamos en esta creación, que se nos olvida muy a menudo pensar en lo eterno y en lo espiritual. Nos acomodamos tanto como que se nos olvida que estamos de pasada. Por eso la película El Peregrino, el progreso del peregrino es tan importante. Porque se nos olvida que nosotros estamos de caminata, estamos de pasada, pero a veces nuevamente a nosotros se nos da tanta importancia a nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestro entorno exterior, que se nos olvida que Dios tiene algo mucho más importante, y es trabajar en nuestro interior. Entonces Cristo, vuelvo y les digo, se les recuerda a ellos la palabra del Señor, porque precisamente su misión principal en venir a la tierra no era solamente traer sanidad física, era recordarles que ante ellos estaba Jesús, el Mesías esperado. Ante ellos era aquel que cumplió toda la palabra de Dios. Ante ellos estaba un Cristo que tenía que recordarles para qué fue que él vino acá. Lo hemos visto en varias veces, así que cuando nosotros vemos que les enseñaba la palabra, nosotros no podemos asumir qué es lo que les enseñaba. Nosotros ya tenemos una idea porque lo vimos en el capítulo 1, versículo 14 al 15, cuando él dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esta era la misión de Cristo. ¿Cristo podía sanar? Por supuesto que sí. Pero ante lo externo y lo físico, Cristo nuevamente quería recordar lo interno y lo espiritual. Mi misión es que tú veas que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y hay evidencias de esto? Por supuesto que sí, yo voy a sanar. Pero la evidencia principal del reino de Dios es que yo he traído la palabra de Dios. Es más, yo soy la palabra de Dios. Ese era el énfasis y el deseo de Cristo. Lo mismo ocurre en el capítulo 1 del 21 al 22, que antes de sanar a este hombre que estaba con un espíritu inmundo, ¿qué es lo que hace Cristo? Se acerca a la sinagoga y ¿qué es lo que hace? Enseña la palabra. Antes de aún cualquier milagro, vemos este orden de Cristo que da énfasis a la palabra. Por lo tanto, hoy en día, tú encuentras iglesias que el énfasis no es la palabra. El énfasis es el milagro. El énfasis es el show. El énfasis es lo que podemos hacer externamente para manipular las emociones. Pero resulta que Cristo no hace eso nunca. Porque lo que tú más necesitas es nuevamente la palabra de Dios. Lo que te va a sostener en medio de la enfermedad o en sanidad es la palabra de Dios. No son emociones, no son cosas externas a ti, es la palabra que debe morar en ti, habitar en ti con gran abundancia. Por lo tanto, antes aún de sanar Cristo, él menciona lo espiritual. Yo me imagino que si lo que voy a decir ahora, realmente tú lo entenderías y lo procesarías bien. Por ejemplo, estoy convencido que Jesús no tendría ningún problema
en Cristo mirarte a los ojos y en medio de tu enfermedad física decirte, ¿sabes qué? Con mucho amor, no te voy a sanar lo físico, pero sí te voy a sanar lo espiritual. Yo me imagino si tú tienes tal teología bíblica. Yo me imagino si tú realmente ese es el Cristo el cual tú conoces, si realmente tú dices, espérate, yo creo eso. Realmente creo que Cristo podría mirarme en medio de mi enfermedad y decirme, sano estás. Pero también en medio de mi enfermedad podría mirarme y decirme, te amo tanto. Y no voy a sanar tu enfermedad, pero sí voy a sanar tu corazón. Y para uno vivir tal cosa, tienes que conocer la palabra de Dios. Porque a veces al escuchar eso y no un cimiento en la palabra de Dios, tú vas a decir, ese Cristo no me gusta. No, es más, creo que eso no es bíblico. Pero es todo bíblico porque precisamente Cristo está más interesado en lo espiritual que en lo físico. Y precisamente eso es lo que encontramos en estos versículos. 4 hombres con mucha fe llevan a otro que es un paralítico, y a este paralítico lo llevan igual que el leproso que vimos la semana pasada. Recuerdan que el leproso, la única esperanza que tenía era esa persona llamada Jesús. Lo hemos visto, lo hemos escuchado, su fama ha llegado hasta mis oídos, es el único capaz de poderme sanar a mí. Bueno, estos hombres llevando a este paralítico, la única esperanza era que viera a Jesús. La única esperanza es, si Él quiere, Él puede sanar a este paralítico. Y lo vemos entonces cargando al paralítico y lo vemos descargando al paralítico por medio de un techo para que pudiera estar frente a Jesús. Estos versículos nuevamente nos ponen la seriedad que ante lo físico se encuentra lo espiritual. Jesús podía, y es más, sanó a este hombre paralítico. Pero antes de eso, Cristo le dio un énfasis a lo espiritual. Algo ocurre en esta historia que no ha ocurrido anteriormente. Yo no sé si tú te percataste de esto. Anteriormente Cristo se le acerca al leproso, sí quiero, sano estás. La suegra de Pedro la sanó. La levantó, la agarró la mano, la tomó y le dijo, ven, sana estás. Ante el espíritu inmundo, el hombre quedó sano. Pero algo aquí cambia. Algo cambia. ¿Qué es lo que cambió? La respuesta de Jesús. Hijo, tus pecados te son perdonados. Esta parte de la historia es en ese sentido única, porque Cristo antes de decirle, sano estás, como dijo con la suegra de Pedro, sano estás, como lo hizo con el que tenía el espíritu inmundo, sano están todas las multitudes, sano estás, el leproso, quiero ser sano, sano fue, pero a este paralítico lo primero que le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, yo no sé qué hubieses hecho tú, si tú estuvieras ahí con estos 4 hombres que llevan a este paralítico con toda la multitud, esta casa llena, no había lugar, no podía entrar por otro lugar más que por el techo. ¿Y qué hubieses dicho tú al escuchar a Jesús? Quizás algunos le hubieran dicho a Jesús, mira, con todo respeto, perdón Jesús, lo que Él necesita es que tú le sanes las piernas. Lo que Él necesita es que tú le traigas sanidad a su columna. Jesús, lo que Él necesita es caminar. ¿Qué hubiéramos dicho si nosotros hubiéramos estado ahí? Precisamente Jesús sí lo sana eventualmente. Pero para Cristo lo más importante de este individuo nuevamente recae en lo espiritual y lo eterno. Para Cristo la necesidad mayor de este individuo, como lo vamos a ver, no eran piernas nuevas, lo cual Cristo lo sanó. No era una columna nueva, a pesar de que Cristo lo hizo. Cristo detiene toda la audiencia, detiene todas las conversaciones para que viera la necesidad de este individuo, y es la espiritual. Pero no le vamos a dar la seriedad a lo espiritual antes de que nosotros conozcamos verdaderamente qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Yo no sé si tú te has puesto a pensar y realmente preguntarte qué es el pecado. ¿Cuál es mi entendimiento del pecado? Porque nuevamente, si el énfasis recae en lo físico, yo no estoy entendiendo la seriedad de lo espiritual. Si el énfasis recae en, bueno, pasa esto y lleguemos a la historia más importante, y es cuando Cristo le dice, levántate, toma tu camilla y vete de aquí, vete a tu casa. Esa es la parte más importante. Bueno, si esa es la parte más importante, yo creo que no hemos entendido lo espiritual y la seriedad de nuestro pecado. Porque lo que Cristo hace aquí nuevamente es hablarle a ese corazón, diciéndole, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué es el pecado?
Bueno, el pecado, yo lo defino, lo que yo entiendo es este estado de todo ser humano, como también las acciones naturales que yacen en nuestra naturaleza caída, que está en completa oposición a obedecer y traer gloria a Dios. Es decir, el pecado no simplemente son tus acciones. El pecado nuevamente es nuestro estado. Nosotros como criaturas caídas somos pecadores que pecamos. Alguien que lo dijo muy bien fue el pastor y teólogo R.C. Sproul. Y R.C. Sproul, uno de sus quotes más famosos es: no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y a menos de que tú entiendas esto, nuevamente el énfasis tuyo va a caer fuera de ti. Es que me hicieron pecar. Es que me tentaron y yo no quería, pero yo pequé. Fue algo externo. No, el pecado es el interno que se manifiesta externamente. El problema mayor de nosotros no se encuentra fuera de nosotros. El problema mayor de nosotros se encuentra adentro de nosotros. Y Cristo tuvo el amor tan grande para con este paralítico que al ver su necesidad espiritual lo mira a él y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Nuevamente, el pecado no está fuera de ti, está en ti y se manifiesta fuera de ti. Esta semana también leía a otro teólogo, William Lane, que dice: el pronunciamiento del perdón de Jesús es el reconocimiento de que el hombre puede ser genuinamente completo solo cuando la brecha ocasionada por el pecado ha sido sanada mediante el perdón de los pecados por parte de Dios. Me imagino si tú dirías: bueno, sáname físicamente y quedo completo. Pero en la economía de Dios es al revés. Sáname espiritualmente y quedo completo. Sáname adentro, Dios. Y obviamente, como lo vamos a ver, Él tiene poder y es Señor para sanar lo físico, por supuesto que sí. Pero es como un plus, es algo más, es una adición más. Sáname adentro en mi mundo interior y estaré completo. Porque vendrá un día donde obviamente todos seremos completos, aquellos que hemos arrepentido nuestros pecados, hemos creído en Cristo, donde así allá en los cielos y allá en la gloria, no habrá más pecado en nosotros. De igual manera, no habrá más enfermedades. Pero la tarea de nosotros no es simplemente huir de las enfermedades acá, es huir del pecado aquí. Esa es la búsqueda que todos tenemos que estar. Entonces, nuevamente, es el deseo, es el descanso mayor de este paralítico. Ocurrió antes de poder levantarse. Este paralítico, tú tienes que entender que su necesidad nuevamente no era hasta que le dijeran levántate, sino que en ese momento, ante las palabras de Cristo: hijo, tus pecados te son perdonados, ese hombre en ese instante experimentó el verdadero descanso. El verdadero descanso. Si Cristo no le hubiese sanado y hubiese quedado todavía postrado en una cama, ese hombre hubiese sido el hombre sanado internamente. Y a menos de que creemos la superioridad a esa sanidad, a menos de que entendamos que lo más importante nuevamente recae aquí adentro, vamos a pasarnos de historia en historia hablando de la sanidad externa y olvidándonos que lo que más necesitamos es una sanidad interna. Su alma probó la bondad, gracia y amor de Dios antes de que sus piernas respondieran de nuevo. Antes de poderse levantar y ver el milagro que sus piernas podrían volver a caminar, ser fortalecidas, que es un milagro obviamente, él entendió que su alma volvió a probar el diseño por el cual Dios lo creó para Dios. Él fue sanado de adentro porque entendió nuevamente que el propósito de Dios es hacerte una criatura que lo refleje a Él, pero por el pecado esta imagen corrompida de nosotros en Cristo es renovada. Por lo tanto, los propósitos internos comenzaron a hacer clic en su corazón. Comenzaron realmente a decir: para esto he sido creado. Y hasta que yo no entienda esto, le voy a dar énfasis a lo físico. Y podré perder mi vida postrado en una cama pensando que lo que más necesito es que me sanen de esta enfermedad. Pero si Cristo te ha sanado espiritualmente, tú has sido sanado verdaderamente. Eso es lo más importante. Ahora, obviamente, vamos a mudarnos a lo que es la sanidad inferior, que obviamente es importante en luz de lo
sanidad interna. Esta sanidad inferior está subordinada a la sanidad superior que acabamos de ver. Nuevamente, el énfasis de Cristo recae en lo espiritual. Cuando vemos el versículo 6 con esta función, pero está dando énfasis nuevamente en que viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo le da el énfasis a esto y después obviamente no va a ignorar la necesidad de este hombre física, pero va entonces, después de lo espiritual, ahora sí va y se manifiesta en lo físico. Estos escribas, ya los hemos visto antes, son los expertos de la ley, los que conocían la ley, y estos escribas no se molestan con este orden de sanidad espiritual con sanidad física después. Ellos no se molestan por eso. Lo que ellos se molestan es la comparación de Cristo al decirse y verse como Dios mismo. La molestia de ellos era cómo éste se atreve a pronunciar lo que solamente Dios puede pronunciar. Ellos no estaban peleando con Jesús por el orden de sanar primero lo espiritual. Es más, quiero mostrarte que siempre había este orden entre la sanidad espiritual con la sanidad física. La Biblia ha mostrado a lo largo de sus páginas que el énfasis siempre recae en lo espiritual. Eso es lo que yo voy a tratar de mostrarte en unos minutos. Ahora, ¿qué relación hay entre el pecado y la enfermedad? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué relación hay entre el pecado y la enfermedad? Quizás algunos vienen de una escuela donde dice: estás enfermo, seguro has pecado. Y quizás algunos de ustedes han conocido a varios amigos de Job, que ante una enfermedad, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, porque yo no he hecho nada. Entonces, no es cierto que toda enfermedad es consecuencia de un pecado. Eso es cierto. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, Dios le dice a Moisés en Éxodo 4:11, el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo, o sordo, con vista, o ciego? ¿No soy yo el Señor? Entonces, sí hay enfermedades y hay condiciones que el individuo no pecó para recibir esa condición. Pero también es cierto que sí hay enfermedades como consecuencia de pecado. Entonces no podemos ir a un extremo. No podemos decir toda enfermedad no es consecuencia de pecado. No, hay algunas enfermedades que sí son consecuencia de pecado. Y aquí es donde viene la clave para nosotros. Si nosotros le damos el énfasis a lo espiritual, aún en medio de una enfermedad, el creyente tiene que preguntarse: Señor, examina mi corazón. Porque en ocasiones, no todos, pero en ocasiones, Dios va a permitir que venga una consecuencia por nuestro pecado físicamente para despertarnos en lo espiritual. Él va a usar una enfermedad como consecuencia de un pecado con el fin de sanarte en lo interior, con el fin de prepararnos aquí adentro. Entonces sí hay una relación entre una sanidad espiritual para una sanidad física. Por ejemplo, el salmista dice en el Salmo 103, versículo 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, el que sana todas tus enfermedades. Ahora, yo quiero ponerle algún fundamento a esto bíblicamente y bíblico del Nuevo Testamento, porque yo quiero que tú entiendas esto. Hay una seriedad delante de nosotros de una realidad que a veces enfermedades sí son consecuencia de nuestro pecado. Y podemos pasar todo el tiempo buscando al doctor que nos ayude, y es importante, e ignorar: Señor, ¿hay algo que tú me quieres mostrar dentro de mí? ¿Hay algo? Y para eso yo quiero que tú veas el Nuevo Testamento, que precisamente tenemos delante de nosotros la Santa Cena. Y es hablando en la Santa Cena, Pablo a una iglesia en Corinto que le dice lo siguiente, que es muy importante. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, 28 al 30. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y vive sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, dice Pablo, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Una iglesia que tomó en juego la Santa Cena, que la usaban para emborracharse, que la usaban para llenarse, y las obras lo daban a los demás. Una iglesia que vio la Santa Cena como un juego, como algo, no importa, Cristo murió, no importa. Y Pablo dice: si ustedes no se examinan cuidadosamente en lo espiritual,
El peligro es que no vean lo que Dios está trayendo delante de ustedes, porque por eso muchos están enfermos. Como consecuencia de no examinarse, como consecuencia de no evaluar su corazón delante del Señor. Ahora, esto es 1 Corintios. Y ahora yo quiero llevarte al conocido versículo de Santiago, capítulo 5, del 14 al 16, que todos lo conocemos. Y es, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ahí nos quedamos normalmente. Pero si tú sigues leyendo lo que dicen los versículos, vamos a ver la relación de enfermedad como consecuencia posiblemente de un pecado. Cuando él dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. No todo pecado o no toda enfermedad es consecuencia de pecado, pero sí hay enfermedades como consecuencia de pecado. Entonces, cuando nosotros venimos acá y nos encontramos con Jesús sanando a este hombre paralítico, lo primero que Cristo menciona es, hijo, tus pecados te han sido perdonados. Y como consecuencia, levántate y camina. Hay una relación que no podemos perder de vista. Nuevamente, Cristo está gritándonos, examina tu corazón, mira tu vida, mira tu corazón. Sí, mira lo que está pasando externamente, sí, mira tu enfermedad, pero ve adentro, busca lo espiritual, busca lo interno. Porque precisamente la molestia de estos hombres, nuevamente los expertos de la ley, no fue el orden de Cristo de sanidad espiritual a sanidad física. Nuevamente fue que Cristo se hizo a sí mismo como lo que Él es, Dios. Y en vez de rendirse ante Él, y en vez de decir, tenemos frente a nosotros a Cristo, el Hijo de Dios, ¿cuál es mi pecado delante de Él? Lo que dijeron fue, este es un hereje. Le acusaron de blasfemia porque se comparó con Dios. Y lo que hace Jesucristo de una manera única es nuevamente, ahora sí, hablarle a ellos como un francotirador, apuntándole al corazón de estos individuos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Cristo ahora, de este hombre, el enfoque son estos escribas y la multitud. Y el enfoque es tan importante internamente porque vemos varias veces la repetición de la palabra corazones. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. Más adelante vemos entonces nuevamente por qué piensan estas cosas en sus corazones. Cristo lo que está haciendo ahora con preguntas serias es llegar a la condición de esta gente delante de Jesucristo mismo. Ustedes están ignorando el pecado de ustedes. Por lo tanto, Cristo les pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Obviamente ellos sabían que lo más difícil era perdonar los pecados. Entonces nuevamente Cristo los lleva nuevamente, aún con sus corazones cegados y llenos de pecado. Cristo, con esta precisión de sus preguntas, les lleva nuevamente a que examinen su corazón. Examina tu corazón. ¿Qué es más fácil? Y obviamente la pregunta sería, bueno, sanarle. Y ante la respuesta sería, ¿cómo puede ser posible que Cristo esté frente a nosotros? ¿Cómo puede ser posible que hayamos encontrado y hayamos sido encontrados por este Cristo? Porque nuevamente lo que vemos acá es la autoridad de Cristo, no simplemente para predicar y enseñar y sanar, pero tenemos a Cristo con toda autoridad en lo terrenal para decir, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Esa frase, esa declaración para un creyente es maravillosa. ¿Cómo puede ser posible que Cristo me declare a mí libre, perdonado, justificado? ¿Cómo puede ser posible que este Cristo que tiene toda autoridad para decir a este paralítico primeramente, hijo, tus pecados te son perdonados? Sería el mismo Cristo que moriría por esos pecados. Nuevamente el paralítico se encontró con la gran sorpresa y la gran maravillosa noticia que Cristo estaba frente a él y aquellos escribas perdieron la oportunidad. En vez de mirar su corazón endurecido ante Cristo, lo acusaron a Cristo de aquel que se comparó con Dios. Por lo tanto, yo quiero unir estas dos frases. Las dos frases que Cristo le dice a este paralítico. Luego en el versículo 5, pero cuando
lo vemos ya al final, en el versículo 10. Yo quiero que tú las escuches unidas. Hijo, tus pecados te son perdonados. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. La mayoría de las personas se hubiese asombrado por ver a este hombre caminar. La mayoría de personas seguro glorificaron a Dios precisamente por este gran milagro. ¿Cómo puede ser que este individuo, que lo hemos visto en varias veces tirado en el suelo, ahora está caminando? Pero la maravillosa noticia no era que este hombre estaba caminando. La maravillosa noticia es el evangelio de Cristo que le dijo, perdonado eres. Esa era la maravillosa noticia de este individuo. Este individuo que nuevamente, no simplemente con piernas nuevas, pero con corazón nuevo. No simplemente con la habilidad de agarrar su cama, en vez de que la cama lo cargara a él ahora carga su cama. No es solo eso, sino es entender que tengo una conciencia limpia delante de Dios. Que Él me ha perdonado, que mi vida eterna está asegurada por aquel que se entregó en una cruz, que tengo el perdón que Cristo me ofreció y me ofrece y me entrega. Esta es verdaderamente la gran noticia de esta historia. No que el hombre caminó, pero que el hombre fue perdonado. No que el hombre tenía piernas nuevas, por así decirlo, pero que tenía un corazón nuevo. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo tú saldrás de este lugar? Yo me refiero a si tú puedes caminar o no puedes caminar. Yo me refiero a si realmente tú has entendido el perdón de Dios para con tu vida. Y que a la luz de ese perdón vivamos entonces. Si Cristo te ha perdonado verdaderamente, la idea de ese perdón es vivir a la luz de ese perdón. Vivir completamente diferente a los demás. Ser de testimonio a los demás que todavía hoy en día no solo necesitan una sanidad física y posiblemente tú los conoces, pero necesitan una sanidad espiritual. El énfasis nuestro como creyentes nuevamente debe ser el vivir a la luz de una confesión de arrepentimiento de nuestros pecados. El creyente diariamente debe examinarse a la luz de esta verdad y escuchar de Cristo, sí, una vez y para siempre perdonado, pero escuchar de Cristo que estás creciendo en entender tu pecado, en pedir perdón por tu pecado, arrepentirte de tu pecado y crecer y crecer y crecer y crecer. Esa es la vida del cristiano. No aquel que hace 20 años pidió perdón y su vida sigue igual. No aquel que hace tanto tiempo pidió perdón, pero su vida no ha cambiado. Todos aquí en este lugar necesitamos ver la seriedad de nuestro pecado delante de Dios. Necesitamos ver que Cristo dio su vida en una cruz para cambiarnos en el mundo interior, para darle orden a nuestras prioridades, para que realmente no minimicemos la libertad que ahora tenemos para conocerlo. Porque a veces pienso que el cristiano ha recibido este perdón de pecados y lo que ha hecho es pensar simplemente en ese perdón pasado para una realidad futura, y mientras tanto, bueno, vivo como yo quiera, o trato de ser lo mejor, o trato de hacer ciertos cambios en mi vida, pero hay ciertas áreas de mi vida que realmente no lucen como Él. Pero Cristo te ha perdonado completamente para que al temerle a Él crezcas en obediencia a Él. Eso es lo que Cristo desea de nosotros. Una obediencia de adentro, de adentro. Y la manera de vivir de esta manera es diciendo: Cristo, quita todo orgullo de mí, por favor. Quita todo orgullo de mí, que me ciega a no ver mi pecado y me mueve a ver el pecado de afuera. Muéveme a saber mi pecado delante del Señor, a realmente entender que he sido perdonado por Dios en Cristo para amarle a Cristo y ser amado por Cristo. Tenemos una gran oportunidad y es amar a Dios y amar a las personas verdaderamente. Y el creyente perdonado tiene esa dicha de realmente ser perdonado, decirle a Dios: Señor, ¿cómo te obedezco a ti? ¿Cómo te amo a ti? ¿Y cómo amo a las personas a mi alrededor? ¿Cómo les sirvo? ¿Cómo realmente me quito del centro porque estoy tan pensando en mí, tan orgulloso, tan lleno de mí, que se me olvida que yo no he sido creado para mí? Yo he sido creado para Él. Y por ser creado para Él, ahora yo vivo buscando cómo amar a las personas a mi alrededor, cómo realmente servir personas a mi alrededor, no pensando tanto en mí. Señor, quítame, quítame, quítame. ¿Qué áreas Dios quiere trabajar en ti? En base a un perdón ya verdadero. En base a lo que ya pasó. Y es que tú sales de este lugar, habiendo escuchado de Cristo,
hijo, hija, tus pecados te han sido perdonados. Pero dichos pecados son los confesados. Por tanto, antes de nosotros tomar nuestra Santa Cena y recordarnos de la gran noticia que tenemos, yo sí quisiera que tomáramos un tiempo para realmente examinarnos delante de Él. Y realmente decir, Señor, aquí yo estoy como aquel paralítico, aunque tengo mis piernas, realmente te necesito a ti. Yo estoy en cuanto a la condición espiritual de igual manera que este paralítico y yo necesito que tú me examines a mí, Señor. Examíname. Muéstrame el gran milagro del Evangelio, el cual me ha perdonado. Así que mientras que los niños ahorita van a entrar, quiero pedirte que, aunque piden los niños y hay un poco de distracción, tú realmente tomes ese tiempo antes de participar de la Santa Cena y tomemos un tiempo para decir, Señor, examina mi corazón, por favor. Muéveme al arrepentimiento, mueve al arrepentimiento de mis pecados y ponme a alguien dentro de mi iglesia local, el cual yo pueda crecer en contar y compartir mis luchas con el deseo de crecer a la imagen de Cristo. Que Dios haga eso en nosotros. Así que déjame orar. Padre Dios, nos asombramos de tu poder al sanar a este hombre. Qué dicha este hombre con piernas nuevas. Qué regalo más precioso después de estar postrado en esa cama. Pero Padre, ese no es el mayor regalo de este hombre. Quizá nosotros hemos tenido nuestras piernas siempre y podemos movilizarnos. Por tanto, la necesidad de este hombre interna y espiritual es la misma necesidad nuestra, Dios. Y qué gran milagro que al igual que este hombre, nosotros por gracia en Cristo, al arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Cristo, hemos escuchado la misma frase de este individuo. Hijo, hija, tus pecados te han sido perdonados. Qué libertad, qué descanso. Gracias, porque no hay nada que podamos hacer que nos limpie nuestra conciencia delante de ti. Solo, como el autor de Hebreos dice, la obra de Cristo el Cordero nos ha limpiado de toda conciencia culpable delante de Dios. Así que gracias por tu perdón. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.